Un 24 de mayo con 32 grados a la sombra, recién comido, con el fragor, eh, pues bueno, es un acto casi heroico estar aquí para escuchar hablar del DEU. Pero bueno, yo por mi parte os voy a tranquilizar porque estamos en la Facultad de Medicina, entonces hay profesionales que nos van a ayudar si pasa algo y hay desfibriladores también. Entonces, bueno, yo me conformaré con que no hagan falta, ¿no? Entonces, lo primero, presentarme. Mi nombre es Javier García. Trabajo como auditor interno en la Universidad de Castilla-La Mancha. El hecho de estar aquí un poco puede chocar, ¿no? Pero no es así. Yo he estado desarrollando mi labor como empleado público en el mundo de la contratación, en un departamento de contratación, y bueno, pues hace 2 meses me cambio y me paso al lado oscuro y me dedico a vigilar a mis antiguos compañeros, ¿no? Con lo cual, bueno, pues la amistad se ha fortalecido grandemente hasta doler, ¿no? Entonces, y esa es un poco la situación en la que estoy, ¿no? En lo que, también me gustaría, antes de que se me olvide al final, agradecer al Club de Innovación por invitar a la Universidad de Castilla-La Mancha a estar aquí presente y a Vortal por apoyar toda esta iniciativa y hacer de esto algo realmente dinámico y bonito. Y yo creo que bueno, vamos a aprender bastante, vamos a sacar conclusiones. De lo que yo he visto ya esta mañana, la cosa ha evolucionado mucho y ya hay gente mucho más implicada, ¿no? Cuando esto empezó de la contratación electrónica, pues la expresión primera que venía a la cara del que le hablabas decía, lo cual, ¿vale? Y lo siguiente es, tú me vas a contar a mí que 20 años llevo yo aquí, fijo, para toda la vida, y me voy a complicar la vida aprendiendo no sé qué cosa para que de una tecla os estropee, ¿no? Pues claro, ese es el gran escollo de la contratación, ¿no? La contratación electrónica. Pero gracias a todos nosotros, que empezamos a no ser bichos raros, esto va a cambiar. Y además va a haber leyes que nos empujen. Y aquí no hay término medio. O estás o te pasan por encima, ¿no? Entonces yo voy a hablar de algo bastante concreto, pero que tiene unas implicaciones muy amplias. Muy amplias. Esto se puede estirar, se puede encoger, lo que se quiera, ¿de acuerdo? Entonces, me ha pedido la organización que me estructure, lo cual para mí es un reto, ya que normalmente yo ya estaría de pie, ¿vale? Quizás allí. y bueno, voy a hacer un esfuerzo por estarme un poquito quieto e intentar estructurarme lo más posible, ¿no? Entonces, de lo que vamos a hablar es el documento único europeo. Yo le voy a dar dos enfoques, ¿no? Dos prismas. Primero, la dimensión europea de la contratación. Nosotros estamos aquí porque la Unión Europea se plantea que tiene que canalizar casi el 20% del Producto Interior Bruto de la Unión Europea se va por la contratación pública. En España es cerca del 18%. Muy pocas actividades alcanzan semejante porcentaje. Cualquier tipo de derivación, desviación o corrupción en un 20% del Producto Interior Bruto es el colapso de cualquier país y de cualquier organización. Yo pongo como ejemplo el corralito argentino. El corralito argentino hundió a Argentina y no llegó al 10% del PIB. Imaginaros lo que pasaría si hubiera problemas en la contratación en la Unión Europea. Entonces la Unión Europea se plantea que hay que, primero, unificar qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo para que se pueda verificar y, en segundo lugar, tiene que canalizarlo por la única vía posible y es por la vía electrónica. El manejar el Big Data de la Unión Europea es prácticamente inconmensurable. No se puede, desde Bruselas no se podría
controlar, no se podría hacer ninguna política común si no tenemos datos estadísticos más o menos fiables y en tiempo real. La única manera es la contratación electrónica. Ahora bien, lo habéis estado oyendo durante toda la mañana. ¿Qué es primero? ¿La transparencia o la contratación electrónica? ¿Están aprovechando la contratación electrónica para hacer transparencia o aprovechan la transparencia para hacer contratación electrónica? Esa es la cuestión. ¿Qué ocurre con esto? Y esto a lo mejor no lo habéis oído muy habitualmente, y es que existen, para mi gusto, dos problemas básicos para la contratación electrónica en general y para el DEU también, ¿no? Por un lado está la voluntad política. Es muy complicado que un político firme una ley donde no hay ningún resquicio, donde hay una trazabilidad completa del acto administrativo. Parece que no, pero es así. Nuestras leyes están llenas de excepciones y entonces eso tiene un significado, ¿no? Y luego por otro está en que, bueno, pues hay un capital humano, como ya acabo de comentar en plan de broma, pero que es verdad, bueno, pues que tiene una gran resistencia al cambio, ¿no? Y ese va a ser el gran reto, ¿no? Entonces, voy a estructurar un poquito el tema en 5 puntos. Primero voy a hablar un poquito, bueno, pues qué es el DEU, por qué surge el DEU y hasta dónde, cuán de compulsivo es el DEU a fecha de hoy, ¿no? Después, una parte importante de los gestores de contratos, ¿no? Yo tiendo a suponer que la mayoría os dedicáis un poco de una manera o de otra a gestionar o controlar contratos. ¿Cómo se incorpora en ese documento tan importante que se genera al inicio del procedimiento, que es el pliego de prescripciones técnicas administrativas, ¿no? Perdón, el pliego, pecado, que ya me lo sé cómo iniciar. Bueno. Pliego de cláusulas administrativas particulares, perdón. Después, ¿qué alcance y ámbito de aplicación tiene el DEU? ¿De acuerdo? Por último, ¿cuál es su complementación y qué peculiaridades vamos a encontrar en ese proceso? Y después me gustaría hacer algo un poquito más dinámico, ¿no? Y os voy a proponer dos actividades. Estoy haciendo un esfuerzo por no levantarme. La primera, yo tengo una idea, a mí se me ha ocurrido algo así de estos momentos tontos que tienes, se te ocurre algo, ¿vale? Y os lo voy a exponer, porque, bueno, es un poco más complejo para mi gusto. Pero la segunda, que es la redacción de la cláusula DEU en los pliegos, ¿no? O sea, cómo creo que podemos cumplir la normativa haciendo una cláusula DEU. Y además voy a dejar en la documentación del Congreso, queda un ejemplo de cláusula para que la podáis incorporar, la podáis tener. Si la podéis mejorar, mejor, ¿de acuerdo? Pero con esa se cumple la normativa europea, que es lo más importante. Y después las incidencias del DEU, que no tengo ni idea cómo se soluciona. Entonces quiero que me ayudéis, quiero que me digáis, oye, yo lo hago así, yo no lo hago, ¿vale? Y entonces ya con eso yo creo que acabamos de una manera un poquito más suave, ¿de acuerdo? El DEUC, bueno, pues nace de esa necesidad de hacer un documento único, un documento, la explicación oficial es que, bueno, pues que una empresa de Polonia no le sea difícil licitar. De hecho, bueno, hay un ejemplo que aparece incluso en la propia Comisión Europea, donde dice que una empresa italiana que fabrica muebles quiere vender muebles a las escuelas de Estocolmo, ¿no? Y entonces, bueno, pues aparece ahí el tío muy bien, muy bonito y tal, y bueno, pues parece ser que ese es el objetivo, ¿no? Al final, esto se plasma en el artículo 59 de la directiva. La directiva, como sabéis, está como está. Es decir, parece que a nosotros no nos afecta el tener una directiva,
No sé muy bien qué nos tiene que pasar para hacer la transposición de la directiva. Pero, bueno, el tema, el DEUC, en principio ya lo tenemos implantado, ¿no? El DEUC, o el ESPD, como en sus siglas en inglés, es una declaración formal y actualizada del interesado. ¿Qué quiere decir esto? Es lo que el interesado quiera poner. Es decir, yo pongo en un DEUC que soy el toro que mataba a Manolete y lo pone. ¿De acuerdo? Es decir, no hay nada detrás. Aquí está el primer agujero del DEUC, que para mí es importante. ¿Qué pretende? Pues lo que seguimos comentando, ¿no? Pretende que una pyme, por ejemplo, no tenga que tener un departamento de licitación y pueda licitar de una manera cómoda y unificada en cualquier país de la Unión Europea. Eso sobre el papel queda bien, pero yo no sé muy bien hasta qué punto una pyme va a tener esa capacidad de hacer una licitación transfronteriza. Yo lo veo complicado, ¿no? Porque además tendría que hacerlo en otro idioma, porque seguimos teniendo leyes detrás que van en contra del DEU. Es decir, yo a un señor de Suecia o a un señor de Bélgica le digo que me lo tiene que hacer en castellano. Claro, porque resulta que la ley de procedimiento lo dice así, ¿no? Y aunque están todos los idiomas, pero bueno, es complicado. Es una declaración responsable del licitador. ¿Qué quiere decir eso? Que la veracidad de los datos se deja bajo la responsabilidad del licitador, de tal manera que si no es verdad lo que dice, se le excluye del procedimiento. ¿De acuerdo? Y digamos que con ese miedo tiene que funcionar. ¿De acuerdo? Después, la Unión Europea, por mandato de la propia directiva, hace un reglamento de ejecución que entra en vigor antes que la directiva. No sabemos cómo, porque los reglamentos, como sabéis, son de ejecución directa y las directivas no. Entonces entran en vigor antes incluso, y entonces es el que regula un formulario unificado y el que establece, bueno, pues cómo se tiene que cumplimentar, cómo se tiene que redactar y qué situación da al licitador en el procedimiento, ¿no? En España se ha hecho bastante bien este tema, porque ha habido una resolución de la Dirección General de Patrimonio que, digamos, explica un poco cómo hay que hacerlo y, bueno, pues está bastante bien, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que ahora mismo, de los 28 países de la Unión, todavía hay 6 que no tienen DEU. No utilizan el DEU, no proponen el DEU, ni siquiera, ¿no? Esto mejora con el tiempo realmente, porque yo hace 8 meses di una charla sobre estos temas, otros temas parecidos, y claro, lo primero que decía, hablábamos de la transposición de la directiva, pero es que en aquel momento había 21 países que no habían transpuesto la directiva, hace 8 meses, ¿no? Ahora, gracias a Dios, pues solo quedan 10 que no han transpuesto. Entonces, bueno, y aún así hay más que aplican el DEU que los que no, ¿no? Y entonces, estas dos normas conjugadas nos hablan de lo que vamos a hablar después, que es situación tiene el DEU en el pliego, alcance y cumplimentación, ¿no? El pliego, el DEU en los pliegos, lo que dice el reglamento es que obliga a que se haga una referencia a la posibilidad que tienen los operadores económicos de utilizarlo para acreditar los requisitos previos de licitación. Es decir, se le deja pasar. Se deja pasar de cualquier manera. ¿Por qué digo esto? Nosotros ya teníamos una norma, y la seguimos teniendo, que dice que si aportas un certificado del ROLECE, que va por aquí los tiros, estás dando, digamos, te está sirviendo para todo aquello que ponga en el ROLECE, pero el DEU no dice eso. Dice que presentas un DEU, repito, diciendo que eres el toro que mató a Manolete, y entras.
Ejemplo práctico. Ejemplo práctico, este es el formulario DEU del reglamento. ¿De acuerdo? Real. Este me lo pasaron a mí en una mesa de contratación como auditor. Lo tengo que dejar pasar y sin embargo no tiene la solvencia económica. Porque no la puso. Porque es una declaración suya y no le dio la gana. Pero como la ley no dice que que el alcance del DEU es lo que pone en el DEU, sino que dice que presentando el DEU pasa, ¿vale? ¿Qué ocurre? Lo que vos ves cabe por el otro lado, evidentemente siempre hay soluciones cuando eres rata vieja. Digo, vale, sí, pero también la directiva dice que en cualquier momento yo le puedo pedir la documentación. Claro, le hice polvo. Porque le obligué precisamente a lo que quiere evitar el DEU, que es que tenga que presentar la documentación previamente. ¿De acuerdo? Sí. Respecto a lo que estás comentando, tú puedes llegar, por ejemplo, o sea, en el DEU te pueden o no pedir la documentación. Eso depende de la mesa. Sí, bueno, dice el órgano de contratación, pero normalmente es la mesa. Pero, por ejemplo, si tú no presentas un documento que en el DEU, hablo por ejemplo del certificado de la ley de excepcionalidad, no lo presentas, ¿te lo pueden pedir con el DEU o te lo pueden pedir cuando tú ya eres el adjudicatario, por ejemplo? Claro, vamos a ver. Es que el DEU tiene muy mala uva, porque, a ver, el DEU es un parche, no quiero decir barbaridades. Bueno, ¿qué ocurre? Es un documento transitorio. Entonces lo han sacado sin tener mucho control ni siquiera de la normativa europea, cuanto más de la española. ¿A qué voy con eso? La subsanación de documentación en la mesa de contratación, la primera mesa de contratación, la conocéis, dice, el reglamento en 1098-2001, dice, artículo 80 creo que es, se le pedirá en el plazo de 3 días subsanar la documentación aportada. No dice que le puedes pedir lo que quieras. Sin embargo, la directiva dice que le puedes solicitar todo lo que quieras. En cualquier momento del procedimiento. ¿De acuerdo? Lo puedes hacer en la fase del 151, cuando le estás pidiendo la documentación para adjudicar, que en las incidencias vamos a hablar de eso, y no sé cómo solucionarlo. Ahí me tenéis que ayudar. O en otro momento. ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, yo particularmente, cuando a mí me afecta, lo que hago es que a la primera mesa ya se lo pido. Ya se lo pido. Porque es que no me puedo arriesgar a montar un follón para que luego al final este hombre me esté haciendo un pan con unas tortas. ¿Me explico? O sea que... ¿Pero por qué? Porque es una cosa como muy... El DEU es una especie de ariete electrónico. De hecho, el DEU se va a abandonar cuando se implante la contratación electrónica, porque no va a ser necesario. ¿De acuerdo? ¿Por qué no va a ser necesario? ¿Ves? Ya me estoy saltando la ponencia. Sé que yo no valgo para... Yo voy así. Yo quiero a la gente que me... O sea, yo me pongo en vuestro lugar y quiero saber... O sea, este calvo que me va a decir a mí. O sea, ¿qué me va a quedar a mí de esto, no? Entonces... no sé qué estaba diciendo, perdóname. Entonces, la situación que se plantea es esa, ¿no? Es decir, es una cosa que es interina, que lo que están haciendo es para que los licitadores, que son los grandes olvidados del proceso de contratación, empiecen a entender qué es la contratación electrónica, porque parece que toda la importancia la tenemos nosotros, las administraciones, toda la carga la asumimos nosotros, pero hay que ponerse en la piel del licitador. Al licitador no le puedes lanzar a la administración electrónica de golpe porque es una virtualización de procesos que no todo el mundo está dispuesto a hacer o no tiene capacidad inicial para hacerlo, ¿no? Yo estoy pensando en una cafetería de una universidad como la que hacemos nosotros, donde la gente te viene con la oferta escrita a mano. Es decir, tú dile a ese señor que le vas a meter un XML y que con eso tiene que fusionarlo y tiene que introducirlo con su firma electrónica, con un sellado de tiempo, con un certificado. Y el tío, claro, se le caen los pantalones cuando acabo de hablar. Dice, ¿qué me estás contando? Ya no ni le veo, echado a correr.
Claro, entonces el DEU es una cosa... El DEU es como esta frase de Groucho Marx que decía, el DEU, estos son mis principios, pero si no le gustan tengo otros. Es decir, es todo electrónico, pero si no, dámelo papel. O sea, ya, más incoherencia que esa ya no hay, ¿no? Es decir, ¿vale? Entonces, vamos a intentar ayudarnos para ver cómo asumimos en la administración y en los licitadores un documento como este, ¿no? Entonces, sigo. Se ha de hacer con criterio orientador para el licitador, es decir, siempre se intenta ayudar, ¿no? El Comité de Regiones ya habló sobre este tema y dijo que, claro, el 67% de la contratación laboral de la Unión Europea son las SMI, que se dicen las siglas en inglés, o PYME en español. No puedes dejarla fuera de la contratación pública, ¿de acuerdo? Hay que conjugar ese 20% del Producto Interior Bruto con esa cantidad de empleo, ¿no? Porque la contratación también tiene un punto de social y un punto de canalización de los recursos públicos, ¿no? Entonces, ¿qué ha hecho la directiva? Dice, el DEU deberá ser completamente electrónico, ¿de acuerdo? Y en la misma directiva, en el artículo 92, dice, sí, bueno, pero si hasta 2018 tampoco pasa nada, ¿vale? Aceptamos barcos. Y en esta situación estamos, ¿de acuerdo? Y bueno, incluso hay otra parte relacionada con el DEU que hasta octubre del 19 no se va a hacer nada, ¿no? Después, como estamos en un congreso de administración electrónica, de contratación electrónica, ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo se supone que va a ser esto cuando esté implantado antes de que la contratación sea plenamente electrónica? Pues el órgano de contratación genera un XML que no sabemos lo que es un lenguaje relacional de bases de datos. Entonces es el Extended Markup Language, ¿de acuerdo? Que tiene dos ventajas. Primero, yo me gusta intentar entender qué es lo que estoy usando, qué tecnología estoy usando, ¿no? El XML lo que hace es etiquetar la información que contiene con unas marcas que son universales y les permite coger esas piezas para implementarlo en otro documento que no tiene los campos en el mismo sitio, que no está ordenado en el mismo sitio. Digamos, es como si pones notas de música, ¿no? Notas, tú asignas las notas, y entonces lo que haces es decirle al principio qué partitura es. Este es el Ave María. Entonces, como ya sabemos cuál es el Ave María, todo el mundo lo coloca donde quiere, pero va a ir siempre al mismo sitio. Y la segunda ventaja que tiene es que es un sistema que, siendo abierto, se le puede implementar un módulo de seguridad, que va a ser el caballo de Troya de la contratación electrónica. ¿Cómo implementamos la seguridad? Entonces, aquí hay un sistema que es el SADES, que se implementa en el XML y le da seguridad para que podamos funcionar todos con el mismo protocolo, ¿no? Entonces, hay una página que es la que pone abajo, que es donde se recupera, el licitador entra ahí, ¿vale? Y se recupera el DEU, se complementa y se añade al expediente de contratación. ¿Cómo está ahora mismo la situación real? Es esta, es decir, es una declaración responsable que equivale al 146 nuevo, a la nueva redacción del 146, que más o menos es la misma historia, ¿de acuerdo? Y el ámbito de aplicación, pues va a ser a procedimientos abiertos, restringidos, negociados con publicidad y diálogo competitivo, ¿de acuerdo? Y los negociados sin publicidad se puede usar, pero en determinadas circunstancias, básicamente cuando haya un solo licitador y cuando tenga carácter de urgencia, porque admitir un DEU, que recordemos que es posponer el problema de aportar la documentación en un procedimiento donde solo hay un licitador, no tiene mucho sentido. Donde además vamos con urgencia, ya es para tonto, es decir, no lo hagas, ¿vale? O sea, ¿de acuerdo? Con lo cual tiene su lógica. Pues ahora mismo se aplica a los que son SARA, sabéis, SARA es la aplicación de la directiva, 209, 134 del Estado, tal cual. Y
para hasta el límite del 146, que son 1 millón en obras y 90.000 para el resto de contratos. Y para el resto de los contratos sería aportar toda la documentación, que es en medio. ¿Cómo se estructura el DEU? El DEU puede llegar a 15 páginas, que tampoco está mal para una pyme meterse con ese sarao. Vale. Tiene 6 partes. La primera es la que complementa el órgano de licitación, ¿de acuerdo? La segunda, quiero llegar por lo menos a la cláusula. La segunda lo complementa el licitador. Todas esas claves que veis son las referencias tributarias en la Unión Europea. Por ejemplo, el BIES es el verificador de IVA europeo, ¿de acuerdo? Es el Reglamento Europeo 904/2010, regula el BIES. El PPS es el sistema que tiene en Irlanda, el IDR es el alemán, el UTR es el del Reino Unido, en fin. Todo eso hay que también tenerlo en cuenta, de que cada país tiene el suyo y lo tienen que organizar de esa manera. ¿De acuerdo? Voy un poquito más rápido. Peculiaridades al cumplimentar. En el caso de las UTEs, cada empresa cumplimenta un DEU, porque cada una tiene que acreditar su propia solvencia, ¿vale? Todo eso. Lo del ROLECE, lo que hemos dicho, si tú en el DEU metes enlace al ROLECE, ahí te has quitado un problema, porque ahí sí que todo lo que esté en el ROLECE está certificado, ¿de acuerdo? Si es para otros estados miembros de la Unión, países terceros, en este caso, tendría que pasar, igual que en lugar del ROLECE, por el ECERTIS, ¿no? Que es un sistema parecido, que es el que se está potenciando. Esto es lo que hemos dicho antes, que se puede solicitar, lo que ha preguntado la compañera, se puede solicitar en cualquier momento, ¿de acuerdo? Voy a ir un poquito por encima para lo que ya he contado. Vale, esto lo he contado ya, no quiero atacaros más. El workshop, que significa taller, pero queda más chulo, es como las hipotecas basura, ¿no? Que en lugar de llamarlas así, pues llaman subprime y queda mejor, ¿no? Entonces, me ha quedado más bonito así. Y entonces, bueno, pues esto es un poco el esquema de lo que hemos estado hablando, los requisitos que hay que tener para meterlo en el pliego. ¿De acuerdo? Esto lo hemos estado comentando todos. Y entonces, mi propuesta es esta. Esto va a quedar, lo podéis tener y copiar sin ningún problema. Os doy los copyrights sin restricción. Entonces, es decir, en el supuesto de que esta licitación verse sobre los contratos que hemos hablado, sujetos, ¿vale? El licitador también podrá acreditar los requisitos previos de acceso referido a la cláusula donde vengan los requisitos que habéis dado, mediante el DEU, que está regulado en estas normas. El referido documento podrá ser complementado siguiendo las orientaciones dadas por la Junta de Contratación Administrativa. Me quiero parar solamente aquí un minuto para deciros. He estado mirando cláusulas DEU hasta que me dolían las pestañas. En casi ninguno aparece la referencia a la página. A la página que viene ahí, ¿vale? ec.europa.eu tools, que la podrían haber puesto más sencilla, pero que... Y eso es básico, lo exige el reglamento, porque si no, ¿cómo saca la persona un DEU, ¿no? Es decir, de esa página sale este DEU. Este es el pata negra. Este es el que realmente te sale, el que te puede servir. Tiene algunas estupideces, ¿vale? ¿Cuáles? Pues a mí me recuerda, no sé si quien haya viajado a Estados Unidos, hay que hacer una declaración que se llama el ESTA, donde dice, ¿es usted terrorista islámico? Y tú dices, claro. Pues aquí dice lo mismo, hay veces que dice, ¿está usted en bancarrota? Es decir, esto lo hizo Perogrullo, ¿no? Es decir, pero está bien ponerlo, no vaya a ser que... ¿De acuerdo? Pero aparte de eso, a mí me parece que está bastante bien. Y luego el último párrafo también es muy importante que lo tengan claro los licitadores. Es decir, el DEU no exime de la presentación para la adjudicación en la fase del artículo 151 y se lo puede pedir en cualquier momento. ¿De acuerdo? Después, las incidencias del DEU, vamos a
No sé si os parece bien o se podría tocar algo de lo que hemos hablado. ¿Os parece bien la cláusula? Nosotros introducimos una opción para el licitador y pensando en las pymes de la ciudad. Sí. Lo que hacemos es decirle al licitador que tiene dos opciones. O nos presenta la DEU, le damos en el link para que rellenes lo que rellenar, o nos presenta la documentación habitual, la declaración responsable y todo lo demás, y la solvencia técnica, etc. Y una tercera cláusula en la que incluimos documentos obligatorios que en determinadas ocasiones tiene que incluir de la opción A o la opción B. Eso lo hacemos para situaciones en las que tiene que, por ejemplo, presentar una declaración de personal que va a relacionar con el contrato, con una titulación. Sí, el 2% de minusválidos, por ejemplo, ¿lo usáis para desempate? Por O... ejemplo, un contrato de salvamento o socorrismo, Sí. que indica la persona, la titulación o contratos Sí. específicos que están ligados a una titulación concreta. Sí. Nos lo tiene que añadir. Aún así, con todas esas informaciones, otras esas indicaciones en el pliego, nos presentan la DEU impresa, rellenada a boli y sin firmar. Joder, de esas así. De esas así. Mira, a ver, por eso digo que el DEU, tal y como está ahora mismo, es un híbrido, una cosa entre dos mundos, porque yo tuve la suerte, entre comillas, ¿no? Yo creo que es una cosa enriquecedora, de trabajar el año pasado en el departamento de compras de la Universidad de Bristol, y lo digo suerte porque allí habían implantado la directiva, es decir, habían traspuesto la directiva, y es de los sitios, Inglaterra, a pesar de que se quieran ir, la directiva de contratación es donde más desarrollada está, ¿no? Y entonces me sorprendió que uno de los requisitos que ponían en el DEU, vamos, en la documentación previa, en un contrato, era el fair trade, que fuera comercio justo. Y claro, ¿cómo metes tú eso? Y ellos, sin cortarse un pelo, lo pusieron como requisito previo y te excluían si no presentabas eso. Es decir, que te cabe todo, aquí te cabe todo. Lo que ocurre es que todo eso que tú dices hay que meterlo ahí, en esa dirección. Es decir, la clave está en que hay que generar un DEUC, donde tú ya le digas al licitador si quieres que te diga que es terrorista o no. ¿Me explico? Es decir, ahí está la clave, ahí estaría lo bonito, es decir, que el órgano de contratación pudiera hacer un DEU a medida, Sí, pero que es la fase siguiente. Pero volvemos a las pymes. Pymes con una capacidad, con mucha contratación en el ayuntamiento, son empresas que suministradores habituales de siempre, con importantes políticas económicas, es que no saben rellenar la DEU. Entonces necesitan un tiempo primero de verlo, luego de preguntar y luego de decir, empieza a preparar la DEU que va a ser obligatorio. ¿Y qué hacemos? ¿Y qué hacemos en abril del 18? Pues ya han tenido la transición. Claro, pero precisamente el DEU es una transición de la transición. O sea, es que después va a desaparecer el DEU. ¿Qué va a haber después? Después lo que hay es acceso directo a los registros. O sea, en el momento que aparte del CERTIS, del E-CERTIS, la Unión Europea está implementando dos registros. Uno es el registro de empresas, ¿vale? Que es donde se meten todos los datos del DEU, van metidos en la empresa, en ese registro. Y luego el registro de incidencias penales, ¿vale? Lo del terrorista y todo eso. Entonces, una vez que llegue eso, directamente ya no necesitas DEU. Lo que hace es autorizarte para que tú captures esos datos y con esos datos tú dices si está habilitado o no está habilitado. O sea, eso sí va a funcionar. Pero claro, tenemos que usar el XML bien hecho, porque yo no quiero preguntar en vuestras administraciones qué informático ha sido capaz de hacer una web service que funcione y adquiera los datos de XML. No me atrevo, porque no he hablado con nadie todavía que diga, sí, va como un reloj. Porque no es fácil, porque aun teniendo el código de la web service, me pasa siempre, no te preocupes. Menos en mi casa, en el resto de los sitios me escuchan. Entonces, dime, por favor. Yo me han presentado el DEU y me pongo a leer de repente veo, ¿ha sido condenado por delito fiscal? Sí. ¿Ha sido condenado por seguridad social? Sí. Y digo, ¿ya qué hago? ¿Lo he hecho? Nada, la tienes que excluir.
La tienes que excluir. Artículo 60 del texto refundido. Claro. Artículo... Yo lo leí, sí, digo, me han puesto que sí. Que sí. Yo me encontré con uno que lo había descargado en inglés. Digo, si no sabes inglés. Dice, yo daba que sí, será lo bueno. Digo, claro. Y el cisco fue ese. No puedes hacer nada, hija, de verdad. Dime. Yo tengo una cláusula como la tuya, lo que pasa es que yo lo establezco como obligatorio. Y aparte incluyo, en la parte 4 de la sección alfa, yo me he ido más fácil y he dicho que en mi modelo de DEU que publico además en el perfil del contratante, Sí. lo que digo es que solo rellenen la sección alfa que hace la pregunta genérica sobre el cumplimiento de los requisitos. O sea que ahí, por ejemplo, que creo que facilita más. Sí, pero... Vamos, no por nada, sino porque si no, a la hora, si le pido todos los medios de solvencia, en los casos en los que, si en estoy hablando de procedimiento abierto, el procedimiento restringido no se cumple. Pero tiene... En un procedimiento abierto, por ejemplo, en la parte, pues nada más, las instrucciones de la Junta Administrativa te lo permite. Y aparte, me pide una documentación, una declaración complementaria en la que incluyo lo del 2% de trabajadores discapacitados, más todo lo demás que tengo incluido yo en mi pliego. ¿Y no incluyes en 146? Por ahí, Bueno, por en ahí. cualquier momento le puedo pedir la documentación Claro. y Por ahí, aparte se claro. tiene que acreditar, tiene que hacer la foto fija en el momento de presentación de Pues por ahí te escapas, porque si me pillas a mí en la mesa, yo sin solvencia económica no paso. Vale, pero si al final envía la declaración responsable Claro, si yo veo la de 146 me callo. claro. Pero si no la veo, se la pido. O sea, la idea, eso digo, esto es una situación un poco extraña, porque hay un montón de documentos y al final yo creo que, yo espero que la situación se normalice cuando el procedimiento sea íntegramente electrónico, ¿no? Entonces, yo ahí no sé cómo quedará, pero yo lo veo muy mal futuro en ese sentido. No es una cosa bien hecha, es una cosa muy interina y... Yo hay veces que veo DEU y los acepto y cuando los miro despacio pues me echo las manos a la cabeza porque realmente es que no están completos. ¿Me puedo despedir? Bueno, muchísimas gracias. Si tenéis cualquier duda, cualquier cuestión, aquí están todos mis datos. La segunda opción es una comunidad de prácticas de la que soy Community Manager, junto con un amigo, y cualquier duda que se plantee sobre la marcha se va solucionando y mucha suerte, estamos entre dos aguas y a veces no sabemos si hay fondo o no hay fondo, pero hay que salir y la ley nos obliga, con lo cual hasta aquí hemos llegado. Gracias.